Nuestros territorios colombianos han sido golpeados de diversas formas por la violencia armada. Presentamos entonces el proceso y los ejemplos de los avances logrados en el proyecto de investigación Precisión Conceptual en el marco de la salud sexual, apoyado por Colciencias y CODI. En la actualidad, existen comunidades, organizaciones y entes territoriales trabajando en conjunto en la búsqueda y el logro de una paz colectiva, concertada y duradera, sin olvido, porque es necesario protegerse de la no repetición. En vista a ello, se evidencian dos tareas minuciosas, dispendiosas, complejas, pero absolutamente necesarias. El proceso de rastreo y determinación de conceptos en estos diversos contextos de conflicto o paz, y el cumplimiento del objetivo de generar equivalencias conceptuales en una lengua extranjera. Ambas tareas tienen como función principal una armonización conceptual para lograr una comunicación asertiva entre las comunidades y las instituciones gubernamentales. El proceso terminológico de las bases de datos presenta 7 fases generales. Búsqueda y lectura de documentos sobre conflicto armado colombiano que tienen componente de género. Realización de entrevistas a víctimas, líderes y lideresas de las comunidades. Transcripción de las entrevistas para tener un material en texto escrito con el cual trabajar más fácilmente. Rastreo terminológico utilizando una metodología de colores. Amarillo, términos o expresiones. Azul, lugares geográficos. Rojo, nombres propios, es decir, nombres de asociaciones, grupos o entidades o personas, cambiados por confidencialidad. Vaciado terminológico en el formato Colterm para base de datos generado por GITT. Búsqueda de equivalentes realizada en documentos de autoridad en inglés. Búsqueda de definiciones en documentos de autoridad en español, en algunos casos incluyendo las definiciones encontradas en cada entrevista. Búsqueda de definiciones en inglés en portales oficiales que publican en diferentes lenguas, como el de la ONU. Conversión de las bases de datos a un archivo único en el software Multiterm de Trados. The peaceful self, as with any hope for a peaceful community, must be one that practices justice in relation to its own memories, to its own history. It must enact a just memory in order to condemn the violence of an unjust exclusion or suppression of those particular memories or historical events that would otherwise run counter to its particular frame narrative. Un concepto es una construcción teórica vinculada con una disciplina específica que apunta a describir y a nombrar un fenómeno particular. Por ejemplo, el concepto de fuerza o el concepto de gravedad, para el caso de la física, o el concepto de percepción y cognición para el caso de la psicología, o el concepto de inconsciente y de represión para el caso del psicoanálisis. Es decir, cada disciplina tiene un corpus conceptual que se construye a partir de la investigación o de la reflexión filosófica en el caso de la filosofía, o de la investigación formal en el caso de las llamadas ciencias duras. Los talleres de retroalimentación son una estrategia empleada para refrendar con cada comunidad la armonización terminológica conceptual, gracias a la precisión de las definiciones determinadas por el grupo de terminólogos a partir de los términos que las víctimas, líderes y lideresas expresaron en las entrevistas. Para tener un desarrollo muy dinámico, se trabaja a partir de un formato de flor. En cada pétalo, los participantes plasman un componente de la definición del término, el cual se escribe en el centro del esquema. Luego del análisis colectivo para el llenado de las flores, se procede a integrar los componentes conceptuales y contrastarlos con la definición brindada por los terminólogos. En conclusión, estas actividades fueron exitosas no solo por los aportes conceptuales al proyecto, sino también por la participación activa de cada grupo comunitario, en especial por su comprensión y satisfacción con lo compartido en ese espacio. En estos talleres se trabajó mancomunadamente entre los participantes, para precisar los factores contextualizados que deben tener los componentes de las definiciones que se determinan.
Con lo anterior, se aclararon dudas y se pudo precisar a profundidad la ruta de la estructura conceptual de la correlación definición-término para la determinación de los conceptos en lo que se constituirá en la base de datos final en Multiterm. En los talleres de retroalimentación se tuvo en cuenta la situación real de estas comunidades, lo que obligó a desarrollar el componente de retroalimentación digital de manera analógica. Conclusión. Los datos obtenidos luego del trabajo terminológico son usados en los talleres de retroalimentación, pensados en primera instancia para ser digitales, pero posteriormente realizados de manera analógica debido al precario sistema de conectividad de Internet que abastece las comunidades. Estos talleres nos permiten acercarnos a esa materialización de la paz que tanto se anhela, permitiendo abastecer esa necesidad latente de una comunicación clara y precisa en la situación actual de nuestro país.